Hola, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien también. Qué bueno. Hola Edith Barbosa, La Pancho, ¿estás en la Brachileira? estoy en la brasilera, de vuelta. ¿Cuándo regresaste de Brasil? El martes pasado, que pensé que era el encuentro y te mandé un audio, y no es hoy día. Hola Mariana, ¿cómo estás? Ruth está entiendo, en Puerto Natales. Y ahí está Hugo Cueto. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas, bien, Pancho, ¿y tú? Muy bien. ¿Escuchas bien, no? Yo, divinamente. Divinamente. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo te va? Hola, hola, mucho gusto a todos. Hola. Bueno, vamos arrancando y de a poco se irán sumando otros. Me escribió y me mandó un audio Elisa Silva. Ahí está Ruth, desde Puerto Natales, creo, ¿no? O Punta Arenas. ¿Dónde estás, Ruth? Natales, sí, Natales, muy bien. más al norte de Punta Arenas. Señal estable allá en la Patagonia, ¿no? Muy bien. Eh, Me escribió Elisa y me mandó un audio para lamentar su ausencia hoy. Todavía estaba digiriendo eh, los cerros rocosos y desmoronados del libro Potosí de Ander Izaguirre. Eh, Hugo Cueto, que lo tienen, por lo menos yo lo veo al centro de la pantalla, es el primer y único responsable de que hayamos acometido la lectura de este libro, puesto que Hugo es... eh, ¿cómo podríamos calificar al responsable de traer a Chile a una cantidad de sellos desde España, eh, desde tu país, que engrandecen, mejoran, amplían el catálogo de libros disponibles para nosotros los lectores en Chile? Preséntate, Hugo, y descríbele a estos amigos del Club de Lolita quién eres tú, por qué haces lo que haces y qué ocurrió que hoy día vamos a comentar un libro como Potosí, publicado por Libros del Co. Bueno, hola a todos. Menos mal que la IA y estas cosas, si no se nota que me pongo muy rojo por las palabras de Pancho. Eh, Nada, bueno, yo soy un distribuidor editorial. Traigo editoriales extranjeras que distribuimos a través de librerías en Chile. Eh, es la parte menos romántica, yo creo, del negocio editorial, ¿no? Bacán ser escritor, es bacán ser librero, yo los envidio mucho y yo soy un comerciante a duras penas, que hago una curatoría muy gruesa porque escojo editoriales, no escojo libros y bueno, y tampoco nada más, ¿no? Entre todos estos libros que escojo, eh, la verdad que el libro que nos reúne hoy aquí, que yo tuve la suerte de leerlo muy al poco de estar en librerías en España, en 2017, si no recuerdo mal, eh, es en realidad uno de mis libros preferidos, ¿no? De nuestro catálogo. O sea, traemos muchos libros, o sea, es un poco, quizás es un poco extraño decir eso, ¿no? Traemos muchos libros, eh, traemos autores que si uno es lector le van marcando distintas etapas de la vida, ¿no? Yo qué sé, traemos casi así por etapas, desde
Traemos desde Dickens, Julio Verne, yo qué sé, tenemos libros de Víctor Hugo, de Dostoyevsky, y entre todos esos, la verdad que es que este libro, a mí es un libro que me impresionó y me enamoró cuando lo leí, ¿no? Es un libro que me encanta regalar, se lo regalo a mucha gente, eh, porque eso, me gusta mucho la historia, me gusta mucho cómo está contada, me gusta mucho Ander, el autor, que es un tipo maravilloso, que, bueno, le hubiera encantado estar aquí, pero claro, en España es la 1:00 y tanto de la mañana y la gente tiene, tiene cosas que hacer y mañana tenía una entrevista a alguien para su próximo libro y después por la tarde tenía, me dijo, una mesa redonda en la universidad, así que bueno, no fue posible, ¿no? Soy íntimo amigo desde muy chiquitito de Emilio, que es el editor de Libros del Cao. Eh, y bueno, por todo eso, es un libro que me encanta regalar. Eso. Yo lo leí en 2017, me acuerdo que le dije a Emilio que me parecía eh, un libro trascendente. Eh, Él me dijo que qué pena que no se lo hubiera dicho un poco antes para ponerlo en el faldón del libro. No le gustó eso de un libro trascendente. Y bueno, y lo cierto es que unos meses después, sin siquiera estar traducido al inglés, el libro, el New York Times lo metió en su lista de los 10 mejores libros de no ficción del año, ¿no? Lo que puede dar una idea de lo que es este libro. Y bueno, Ander ganó el premio Kapuczynski, el premio nacional de ensayo. Bueno, el premio Kapuczynski es quizá el premio, junto con el Pulitzer, el premio más trascendente que se puede ganar en narrativa periodística, ¿no? En crónica periodística en el mundo. Eh, y, y eso, yo no sé qué os habrá parecido el libro. Mira, a propósito de lo que dices del premio Kapuczynski, de hecho, cuando ayer me señalaste eso por WhatsApp, yo no tenía ni idea que este libro había ganado el premio Kapuczynski. Y hice una relación y me hizo sentido con un párrafo de un libro de Kapuczynski, de El Imperio, ¿no? Ese libro impresionante sobre Rusia, ¿no? Que hace Kapuczynski. Y en un pasaje de ese libro, Kapuczynski está metido hasta el cuello en las minas de carbón, ¿no es cierto? En Rusia, está conviviendo a diario con mujeres mineras de las minas de carbón que viven en la extrema pobreza y en unas condiciones paupérrimas en todo sentido. Y en un momento alguien le indica algo así como, pregúntale cuánto ganan, cuántos copex o rublos ganan al día, a la semana, al mes. Y Kapuscinski reflexiona sobre esa y dice, ¿qué sentido tiene preguntar cuánto ganan si me basta ver cómo viven para saber en las condiciones en que viven? Y esa reflexión de Kapuscinski es también una suerte de ética, ¿no? Respecto de cómo abordar y vivir y experienciar, ¿no es cierto?, el trabajo de campo, ¿no? Como uno podría decirlo. Y no es tan distinto, Hugo, si tú lo piensas, en algún sentido, al modo y a los distintos momentos en el tiempo en que Ander, ¿no es cierto?, viaja a Bolivia, llega a Potosí y decide que a través de Alicia y sus mujeres, fundamentalmente, va a ir contando la historia ya no solo de esa familia, ya no solo de esa tribu, ya no solo de ese cerro rico, ya no solo de Potosí, ya no solo de los mineros, sino de pronto de un país, de un territorio y en algún sentido también de un continente, porque ya nos dirán quienes acompañaron la lectura de Potosí, que están aquí con nosotros ahora, si no les pasó también
que a medida que van entrando en esta historia que es difícil, que es ruda, vamos también reconociéndonos y reconociendo una parte de nuestra historia y de nuestra vida inmediata. Es decir, ¿quién no piensa en, a partir del accidente de la mina San José en Chile, eh, cuántas veces después de aquello nos hemos detenido nuevamente a mirar, a pensar, a reflexionar y a acompañar lo que pasa en esa pequeña minería informal en la que vivimos y vive tanta gente de nuestro país? Es decir, no necesitamos ir a Bolivia para reconocer. Y sin embargo, también me gustaría decir que Potosí es el viaje más intenso que yo en mi vida haya realizado a Bolivia. Es decir, a través de este libro soy capaz de relacionar y vincular una cantidad de episodios de la vida, la historia, la política latinoamericana de las últimas décadas, que pocos libros me han permitido hacerlo en poco más de 200 páginas. Entonces ahí hay también un ejercicio, un modo de aproximación. Ahora, por otro lado, y también ya veremos qué nos dice Eugenia, qué nos dice Dite, Andrés, Mónica, Ruth, Mariana, Pablo. eh, no es fácil leer Potosí. Eh, no, no, no es, Nada. no es un libro que uno vaya atravesando como quien atraviesa, ¿no es cierto?, una novela de misterio, ¿ah? Intentando descubrir quién es el responsable del crimen descrito en la primera página. Y eso también me parece una virtud en este caso del escritor, del narrador, que no le saca la vista a la historia que va a contar. Me gustaría, antes si quieres agregar algo sobre este párrafo que voy a leer, Hugo, y que ustedes vayan abriendo el micrófono, me gustaría leerles un fragmento que está hacia el final, en la página 199, que dice así: es difícil despedirse. Yo también me marcho de Bolivia llevándome todo lo que he podido, el tiempo, los conocimientos y la intimidad de algunas personas, la materia prima para escribir un libro, y con la sospecha de que el libro a ellas no les servirá para nada. Bolivia también es, desde hace décadas, uno de esos países exportadores de historias sensacionales. Periodistas, escritores, cineastas, fotógrafos, antropólogas y cuentacuentos, venimos a buscar historias de miseria y violencia que luego en nuestra casa nos lucen mucho y que a los protagonistas pocas veces les sirven de algo. Se me hace difícil despedirme de Alicia, Doña Rosa y Evelyn, porque es el momento en el que surgen esas preocupaciones. ¿Les servirá a ellas este libro? ¿Les servirá a alguien? ¿Servirá para hablar de los mecanismos de la injusticia y de sus beneficiarios? ¿Y por qué esos pensamientos me llevan a casa, al escritorio, cuando todavía me estoy despidiendo de ellos, de ellas en la cancha mina? Mi despedida del viaje y del libro es torpe. En mi última tarde en Potosí, subo a la caseta de Alicia, Doña Rosa y Evelyn. Les llevo algunas fotos impresas que les he tomado estas semanas. Nos sacamos más fotos, merendamos, nos intercambiamos números de teléfono con los que luego descubriré que no podremos comunicarnos. Sé que a Doña Rosa le han prescrito una tomografía para saber si sus dolores de cabeza se deben a un tumor y que no se le ha hecho porque no tiene seguro ni tiene los 100 euros que cuesta la prueba. En un momento en que nos quedamos a solas en la canchamina, hablo con Alicia sobre este asunto, me enredo en explicaciones. Ella asiente sin decir nada, porque no necesita decir nada. Aquí en la canchamina, el pudor por el dinero es un privilegio mío. Ella volverá a la mina, me lo ha contado antes. Se inscribió en el servicio premilitar, seguirá estudiando. A las profesoras y a las ONGs les dice que ya no entra a la mina, pero entra y seguirá entrando. Por supuesto que entra y seguirá entrando. Le pagan 40 pesos por cada noche empujando carros. Es una de las pocas personas del Cerro Rico que aún se imagina una vida distinta y que se empeña en conseguirla, pero nadie le puede discutir sus prioridades. Reclamará, me dice, que le paguen lo mismo que a los mineros que hacen el mismo trabajo.
Dejo a Alicia en la cancha, junto a los raíles que se dirigen a la boca oscura de la montaña. Esta noche entrará en la mina. Y eso, ¿quién va a discutírselo? Es por su bien. Bueno, y luego hay un salto temporal, ¿no? Y regresa Ander y a modo de epílogo nos sorprende y nos pone peor que como veníamos con el arranque del desenlace de esta historia que va a seguir reverberando en nosotros. Hugo. Bueno, Ander ha seguido yendo a Bolivia, sigue en contacto con Alicia, que no se llama Alicia, pero bueno, sigue en contacto con Alicia. Eh, de hecho, Alicia es enfermera. Eh, pudo estudiar la carrera con el apoyo de pues, una serie de amigos de Ander y del propio Ander y de Emilio, etcétera. Eh, y, o sea, Ander hablando de sentimientos, o sea, yo creo que como es un tipo muy humano y hablando de sentimientos, bueno, es un tipo muy humano, que expresión más absurda, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que el más bestia de los dictadores también es humano, ¿no? Quizá más que lo del otro lado. Pero quiero decir que es un tipo bien empático, muy amable con todo el mundo, es una muy bella persona, vaya. Eh, entonces, creo que eso le facilita en cierta manera el cuando habla de sentimientos, llegar a tocarnos un poco, ¿no? Eh, lo hace en libros y lo hace cada domingo en la columna que escribe en el Diario Vasco. No sé si te mandé, Pancho, la columna que escribió sobre las librerías. No, no me la mandaste. Lo- Luego la, luego la busco y os la leo, que bueno, es una columna de periódico bien maravillosa. Y, y eso, pero bueno, hay otras noticias más feas y más terribles en torno a Alicia, pero, pero bueno, pudo salir de ese círculo vicioso de las mujeres en Potosí y, y eso, no llegó a ser médico como ella soñaba cuando era niñita, ¿no? Pero es enfermera. Bien, bacán. Bacán. Yo, yo le preguntaba a Ander, o sea, la historia de este libro es bien curiosa. Ander llega a Potosí a escribir un artículo de 4 páginas para un periódico. Entonces, está yendo y viniendo para escribir este libro casi 10 años a Bolivia, ¿no? Yendo y viniendo muy frecuentemente. Eh, yo le preguntaba, digo, oye, Ander, digo, ¿qué? Digo, ¿fue casualidad que tú dieras con esta niña? Porque o sea, dar con una niña de 6 7 años cuando comienza la historia, ¿no? Que la niña acabe siendo la que negocia con Evo Morales el, la aprobación del trabajo infantil y juvenil en Bolivia. Yo le decía, ¿esto fue casualidad? Digo, me dijo, mira, Hugo, dice, yo llegué a hacer este reportaje y una de las cosas que quería era ir a un colegio en Potosí a hacer unas fotos. Y dice, y llegué al colegio a hacer unas fotos y, y saqué la cámara, dice, y todos los niños empezaron a dar saltos delante de mí, a hacer monerías, para que les fotografiara a mí. Y de repente veo a una niñita muy chica, dice, sentada en un banco, mirándome con cara malhumorada, y le digo, ¿tú quieres que te haga una foto? Y le dijo, no. Dice, ¿y por qué no quieres que te haga una foto? Y dice, no, no quiero. Y le dice, o sea, y le dice algo de, pero ¿te pasa algo? ¿Estás enfadada? Y dice, es que lo que me gustaría es saber es qué hace usted aquí, qué es lo que quiere de nosotros. Dice, y entonces en ese momento dije, esta niña tiene una historia, o sea, esta niña hay que seguirla. Y ya la primera vez iba para 4 días y se quedó un par de meses en Bolivia compartiendo con Alicia, ¿no? Es genial, o sea, a mí me parece genial el epílogo que creo
creo que no viene en esta edición del libro. En esta edición del libro ya cuenta que es enfermera. No, 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 no. No, no. Está Bueno, estudiando, está estudiando. pues eso, pudo acabar su carrera, es enfermera, tiene una niña. Sí. Me parece un final precioso a esa historia tan terrible, vaya. Eh, ¿Quién quiere abrir el tarro? Andrés, Eugenia, Edite, Mariana, Ruth, Pablo, Mónica. Y seguir esta conversa. Voy a recordarles algunas palabras, algunas ideas. eh, Hablar, por ejemplo, del alcohol, de la coca, del Cerro Rico, del tío, de la ley, del abuso, eh, del mal de mina, la silicosis, eh, de Emilio Alave, el minero próspero y emprendedor, eh, de Adalberto Miranda. eh, ¿Alguien se anima? Nos noto muy silencioso hoy día. Eh, ¿Pero qué sucede? Bueno, el libro está como para quedar silencioso, digamos. Eso sí, eso sí. La esperanza de una beta. Tiene, sí, a mí Ya, tiene un aire, disculpa, ahora viendo lo del premio Sí, Kapuczynski, Alexievich, que me cruzó, digamos. ¿Ah? O sea, como la guerra tiene nombre, como es la guerra tiene nombre, tiene cara de mujer. no, ese es Sí. un libro de Svetlana, de Por Alexievich. eso, Ese. de la Sí, Svetlana. Sí, por eso, sí, que se me sí, cruza, sí. se me cruza con la Svetlana en el discurso. Eh, pero esto es muy, no sé si decir Sudamérica, pero es muy Bolivia. Sí, me dejó bien speechless esto, ¿no? Se leyó rápidamente y dolorosamente. sí. Eugenia, iba a decir algo, Eugenia. Sí, bueno, hola a todos. Primera vez que participo en algo así y para mí fue súper fuerte y sentí que es bien complejo lo que voy a decir quizás. No me gustó el libro, o sea, me produjo siempre como una, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy leyendo algo que es totalmente doloroso? O sea, es una tras otra, es como estar con los zapatos de barro permanentemente, es como el mal. Fue un regalo me lo regaló mi hija la idea del libro y los dos libros y todo, que yo creo que ella no sabe que era este libro, no tengo idea. Quizás yo no lo habría elegido porque quizás estoy muy grande para tanto dolor, para tanto el mundo está duro, ¿no? Y quizás me costó mucho leerlo porque el mundo está muy duro y esto, como dijeron ustedes antes, refleja América Latina, a nuestra historia, la historia de Bolivia, la historia de nuestro continente, los dolores, eh, me atraviesa el género, desde antes de la llegada de los españoles, la visualización de la montaña, a la mujer hay que machacarla, o sea, fue tremendo leerlo para mí, eso me pasó. Y, y por otra parte, es necesario, es un libro necesario. Entonces, bien, es como a contrapelo, a contrapelo. Y tampoco lo vi como, claro, lo que dijo uno de ustedes, no es una novela que vamos a ver qué es lo que va a pasar, yo no sé mucho de esto, pero es crónica, no sé, es crónica, es la historia de Alicia y es la historia de todos los otros, es la iglesia de los 70, es la iglesia en Chile, o sea, es como que Chile estaba al lado mío todo el rato, fue Todo el complejo, rato.
De hecho, Pues, sí, sí, está muy bien, Kenia. Es una crónica larga. eh, Hoy día se lo reviste de apellido, ¿no es cierto?, la no ficción, pero convengamos, y Hugo, no sé si estás de acuerdo con eso, es un libro, y un libro tremendo, y un libro enorme, hecho con los materiales, ¿no es cierto?, de eso que se llama, entre comillas, la realidad, a partir del viaje, la investigación y la inmersión de un autor, en este caso de Ander Izaguirre, en Bolivia, siguiendo una historia, siguiendo a unos personajes. Me pareció muy, muy bonito de parte del autor cuando en ese epílogo al final dice, uff, ¿por qué no le seguí la pista a ese minero hombre que en algún momento me mostró una cara y un modo distinto, casi único, casi y después le perdí la pista y no pude seguirlo viendo, seguirme encontrando con él y a lo mejor este libro hubiera sido, incluso lo dice él al final, mejor incluso para mí como autor, si yo hubiera podido incluir e incorporar el testimonio y la experiencia y la vivencia de ese hombre que parecía distinto a la mayoría de aquellos que eran referidos, contados y que yo aprendí a mirar, como dice Ander, en mi estancia allá. Sí, pues, Eugenia, es un libro jodido, doloroso, que a mí por lo menos las dos veces que lo leí me fue interrogando también del mismo modo como él se interroga hacia el final, bueno, y cuál sería el sentido? ¿Y cuál es la utilidad para los protagonistas de esta historia? Esa pregunta, cuando trabajas con materiales como este, siempre te la vas a estar formulando y nunca va a tener una respuesta rotunda. Sin embargo, no hacerlo no sé si te deje en un mejor lugar en términos de quién eres. En este caso, Ander es un escritor, es un periodista, es un narrador, es un contador de historias y no hacer el esfuerzo, no acometer la batalla, la aventura de entrar en ese mundo para contarlo. No sé si a esta altura, eh, en alguien que tiene esa vocación, ese arrojo y esa necesidad de narrar, es posible. Eh, yo celebro que lo haga porque, aunque sea rudo, eh, nos permite entrar en un mundo al que casi siempre le quitamos la vista, porque nos desacomoda, porque nos deja, nos provoca una sensación de impotencia, de no poder como permear, eh, pero por otro lado, y aquí ustedes vayan por favor desmintiéndome, corrigiéndome o completando, por otro lado, me regala una magnífica oportunidad, creo yo. Ustedes dirán de qué. Yo, yo al final creo que es, o sea, no es una lectura fácil, entiendo lo que quieres decir, Eugenia, perfectamente, ¿no? Eh, eh, pero en cierta manera creo que sí que es una lectura necesaria, porque el mundo está hecho así. O sea, es bien terrible, pero el mundo está hecho así. Yo cuando vienen amigos de España, me he hecho gracia por la expresión que has usado, cuando vienen amigos de España que quieren de verdad conocer Santiago, les digo, te lo enseño a pelo o a contrapelo. Lo que digo siempre. Digo, empezamos por los premios Pritzker, Vitacura y los grandes restaurantes de Santiago y acabamos en entornos de Latinoamérica pura y dura o lo hacemos al revés, ¿no? Y ahí les dejo que escojan, pero la expresión es la misma, te lo enseño a pelo o a contrapelo, ¿no? Eh, eh,
sí creo eso, que es en cierta manera necesario y, y bueno, eh, vosotros sois latinoamericanos, yo vivo en Latinoamérica desde hace eh, 12 años. Vivo en Santiago desde hace 12 años, pero de verdad que en Europa, o sea, hay mucha gente que necesitan que les hablen de esas realidades, que no saben que esas cosas existen. Aunque también existen en España, ¿eh? Pero no saben que existen, porque están mucho más ocultas. Entonces, yo sí creo que Es es... que, Por eso decía, por eso le dije a Emilio, según lo leí, me ha parecido un libro trascendente, me parece un libro necesario, ¿no? que yo creo que en todas partes existen. Claro, claro, por O eso. sea, en Francia hoy día los señores que trabajan en la agricultura ven un solo mundo y el mundo es más complejo de lo que ellos ven. Yo creo que están en todos lados. Uno lo ve, quizás yo lo tengo muy latente por una historia familiar, por no sé, cada uno tiene sus propias historias. Y creo, claro, quizás yo soy una persona, y por eso lo dije, que quizás nací en una familia que me hizo ser demasiado consciente y a veces me gusta ser más inconsciente porque sufro mucho. Mm, ¿Me mm, entiendes? Pero obviamente que es necesaria, obviamente que es como en una parte de mi casa, tengo una parte de los libros de la historia política de los últimos 20 años en Chile y no hay que olvidarlo, pero está mm. presente, está ahí. Es un sentir que me pasó con el libro. Pero así se hace o sea, así se hace el mundo y así se hace la literatura también. Exacto. O sea, tú puedes pasarte la vida leyendo a Jane Austen y está bacán, ¿no? Pero también está Zola contándote las barbaridades, o sea, cómo se vive en el vientre de París o cómo se vive en Germinal. Se me ha venido Zola en la cabeza por el tema de la mina, ¿no? O cómo se vive en Germinal. Eh, y, y la literatura también está hecha así, ¿no? O sea, Sí. hay grandes libros que te regocijan y te reconcilian con la vida y muchos otros grandes libros que al revés. Fíjate Yo diría, que sí, es un gran libro y dicho bueno, eso, les cuento que no terminé de leer Potosí y no terminé porque no quise, porque me parece que leer tanto sobre tanta miseria no me hace bien. No me Ujú, hace bien, no porque no me quiera enfrentar a nuestras propias miserias, porque las de Potosí no me son ajenas y no ujú. puedo evitar mirar a la responsabilidad que tenemos yo y ustedes, ¿no? Pensé que había escapado de la confesión cuando confundí las fechas, pero tuve que hacerla. Y creo que Potosí sucede, como lo han dicho, ¿no? En cada rincón del mundo, en distintos colores, de formas variadas, con protagonistas diferentes, pero sigue sucediendo todos los días. Y creo que Potosí es la traducción del paradigma del crecimiento económico que está por detrás de todo eso, ¿no? Crecimiento económico donde la producción y el consumo son el objetivo de la vida. En ese paradigma siempre va a existir la miseria, la depravación, la violencia, la depresión, tanto en Potosí como en Nueva York, tanto en Brasil como en Estados Unidos. El crecimiento económico no nos traerá el fin de la pobreza. El crecimiento económico es motivado por números, procesos de maximización de lucros privados de corto plazo y en la explotación a largo plazo de las personas y de la naturaleza. No es que yo quiera ignorar los hechos, desconocer la historia, cerrar los ojos, tapar los oídos. No quiero leer sobre todo ello porque ya me rendí a la naturaleza humana de la cual no me excluyo. Ya me rendí a la imposibilidad de grandes revoluciones. Hoy solo me interesan las revoluciones mínimas. Quizás, Eugenio, porque también ya estoy vieja, aquellas que suceden en una nanoescala, en la que se practica una economía de amor en contraposición al del crecimiento, un vivir en reconexión con la tierra, pertenecer a un movimiento de revitalización de las artes y la producción artesanal, una economía en la cual el objetivo final es el bienestar humano y del planeta, del cual no nos podemos separar, ¿no?
Pancho, quiero leer sobre belleza, bondad, verdad, siempre y cuando la verdad no sea tan verdadera y tan devastadora, ¿no? Para No, eso prendo la tele, o yo, miro las redes sociales. Quizás lo que necesite es una tregua, leer una novela de Corintellado o Amor bueno, Radical de eso San léela, Juan. léela los otros días y después después te recuperáis y vuelves sobre Potosí, porque fíjate que a diferencia de lo que tú dices, querida Vite, hemos hablado bastante sobre esto en muchos momentos. A mí me parece que una de las cosas bellas de este libro Sí, también está hay. no, que lo hay, no, está Sí, en el gesto de un narrador de encontrar en la mina de su investigación, ¿no? Eh, una beta tan rica en ley como la que le ofrece la narradora principal, la voz principal, la imagen principal. Yo creo que en el encuentro con humano, mira, en el encuentro humano con esa Alicia, hay ahí una oportunidad. Me parecería imperdonable que existiendo ese vínculo entre la voz que narra y esa niña mujer, eh, ahí no ocurra algo. Ahora, tú me dirás, ¿por qué documentarla de la manera como la documenta? Porque también no sería honesto ese narrador al no decir eso justamente para poner de relieve la amenaza que cierne sobre las muchísimas Alicias que siguen poblando ese territorio. Me parece lo que que no Alicia... estoy diciendo No, pero si es, yo no te estoy discutiendo, simplemente está bien, estoy, pero sí. estoy continuando el hilo de la conversación. Pero por Ujú. supuesto que entiendo muy bien todo lo que ha dicho Eugenia y lo que tú has también transmitido desde la incomodidad de la lectura. Por supuesto, si eso es parte de esta historia. Ruth, levantaste la mano. Sí, bueno, para mí fue una tremenda experiencia leer este libro. Me quedan atmósferas, me quedan, digamos, estas verdades, esta realidad. Esa es la realidad, tan bien narrada. Sin exageraciones, terribles, pero sin exageraciones, sin romantizar o sin, digamos, también apelar a la rabia, ¿no? Igual, a mí no se me pasa la bronca, pero fui y volví y al final volví. O sea, como todos han dicho, todas aquí, eh, es imposible no decir que, bueno, me acordé de Lota, que Chile y el Chile de este tiempo, porque a mí lo que más me impacta es este tema recursivo del capitalismo que no acaba, digamos, de superarse, que trae promesas y que siempre traiciona, y que tiene los mismos mecanismos, como decían ahí, de acumulación ya al límite. La ética no condena a la acumulación, que también es la muerte, es ahogarse, pero sí, por ejemplo, se condenan, no sé, en las carencias, se estigmatizan. Eh, entonces, bueno, ahí me pasaron muchas cosas, agradezco ese trabajo periodístico porque también me vine al Chile de hoy donde yo ya no veo noticias, porque me muestran un país de mentiras, un país donde se inventa la violencia. O sea, yo pienso acá en Magallanes, que digamos tiene tanto turista, nadie diría que pueden no venir acá porque hay violencia. O sea, hay el mínimo de violencia que debería haber en cualquier ciudad o región donde hay seres humanos y donde, digamos, hay esas prácticas. Entonces, pero lo que uno ve, digamos, nos ven en el país, un país inventado, un país que nos aterra por otra cosa y la estamos normalizando. Entonces yo agradezco tanto esto de sentirme identificada con cosas que sé que son verdad, que sí pasan, que están pasando hoy, que nos interpelan,
y que agradezco que alguien me pueda decir, mira, veo lo mismo que a lo mejor tú estás haciendo, o me inquieta lo mismo, esto pasa. Entonces me fui a Calama, una ciudad muy fea, con la mayor riqueza de Chile al lado, una ciudad, digamos, yo alguna vez tuve la posibilidad de irme a Calama y la verdad es que la rechacé. Por el trabajo de mi marido, digamos. Entonces, nada, no quise, se fue él solo. Pensando en el extremo, ¿no? La extrema riqueza y la extrema pobreza. Entonces, bueno, y me estoy leyendo un libro de Gabriela Mistral que son como unos textos políticos y me encontré con algo que dice relación con esto. Ella lo escribe el año 48, un texto que da cuenta de una década, ¿no? O generalidades del decenio, será, digamos, de los 40. Entonces, ella está contenta, más o menos en Chile, porque han quedado atrás 2 dictaduras y ya se emerge una ciudadanía más letrada, más responsable, más amplia, que sabe por qué vota, entonces tiene futuro. Nada, pues yo, ahí donde esta vuelta de tuerca, digamos, donde ese futuro no llegó, ¿entiendes? Porque este resurgir de la brutalidad del capitalismo siempre, de la violencia. Y ella habla sobre los totalitarismos y en una parte dice que en todo caso el antídoto seguro para las sorpresas totalitarias, porque ella se pregunta sobre ese riesgo, puede volver la dictadura, el totalitarismo, como pasaba, digamos, en esa época, o había pasado inmediatamente antes. Entonces dice, el antídoto seguro para las sorpresas totalitarias hechas a base de desesperación popular sigue siendo una ancha y minuciosa reforma agraria y el bienestar en la dura vida de los mineros. O sea, ella, digamos, ve esto, ¿no? Que el avance de la democracia tiene que ver con atender al bienestar de las personas, en este caso a la dura vida de los mineros, que es el tema que nos muestra aquí, y una minuciosa reforma agraria, porque también ve el sufrimiento en el campo. Entonces, nada, pues, me trajo al libro y lo recursivo que es este tema. Y lo otro que quería compartir, no me voy a alargar, porque mi marido en algún tiempo trabajó en Iquique, en el altiplano a 4.500 metros de altura. Y estábamos contentos porque veníamos saliendo de una cesantía muy larga en Santiago, horrible, y esta pega, que traía un sueldo bueno, etcétera, nos tenía súper contentos, pero a poco andar con los turnos, una semana en la mina 4.500 y otra semana en Iquique a nivel del mar, entonces, bueno, estaba todo el tema de la salud. Y ahí siempre me viene a la cabeza, cuando pienso en eso, un pedazo de una canción de Silvio Rodríguez que dice que tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, pero al que nace bien parado para procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Ahí está la diferencia, digamos, de estas situaciones de explotación y entre comillas, incluso en situaciones beneficiosas de sueldo, porque lo que se está nunca va a pagar un sueldo alto a 4.500 metros en una mina de cobre, la salud que se pierde, los años de vida, el no estar con la familia, etcétera, etcétera. Y hoy día estoy acá en Natales, es una ciudad obrera, tuvo un origen obrero, con mucha revuelta obrera, mucha conciencia de clase. Y acá trabajo yo con un grupo de ex mineros de una mina que está acá al ladito, en Argentina, el lugar se llama Río Turbio, una mina de carbón, una mina de túneles, y ellos ya están mayores, pero digamos, a mí lo que me hizo trabajar con ellos es todo el patrimonio que portan de saberes de organización social, de organización obrera, de vivir juntos. Tienen un centro de mineros, se llama, tienen un edificio grande aquí en el centro de la ciudad, y estamos tratando de que se declare que son patrimonio inmaterial en Chile, pero no nos va bien, porque decir, estos temas de los saberes, una persona que ha atravesado condiciones de pobreza dura o de trabajos extremos, tiene una cantidad de saberes
aprende tantas cosas como Alicia siendo enfermera, que ese trayectoria no lo tiene nadie y haber sobrevivido a eso. Pero acá en el caso de los mineros que trabajaron en el Turbio, siguen organizados ellos en Argentina, la ATE, Argentina los convoca como ex trabajadores, pero con todo, o sea, son un sindicato, o sea, todo este trabajo sindicalista que tienen los obreros y los trabajadores del Estado en Argentina, que hoy día están súper vigentes, bueno, aquí en Chile se ha venido abajo, no parece valorable. No logramos sensibilizar un comité que diga, mire, esta gente que se ha organizado, todos sus días que ellos hicieron una casa de cambio, tienen un centro físico, digamos, un tremendo local, lo administran bien, tuvieron cooperativas de consumo, eh, clubes deportivos que están vigentes hoy, centros de mujeres, y toda la vida acompañándose. Para la pandemia, esta organización de jubilados hizo todo un trabajo, digamos, binacional hicieron como un corredor humanitario para que las viudas que cobran pensión en Argentina, esto está a 20 kilómetros aquí, muy cerquita, pudieran pasar la frontera. Entonces se acompañan hasta el día de hoy. O sea, y todo eso son aprendizajes para hacer frente a las condiciones duras de la experiencia que tienen, o sea, experiencias horribles de explosiones. Acá, digamos, en el invierno algunos tenían que irse caminando porque la nieve no permitía la circulación de vehículos, o se quedaban botados al otro lado, gente que moría en el camino. Bueno, ya me extendí mucho, pero el libro o sea, me tiene, digamos, todavía dándole vueltas y feliz de haber arribado a ese relato. Eso. Muchas gracias, Ruth. Fíjate que hay una frase que se repite como un mantra en Potosí, eh, a propósito de lo que tú decías recién, Ruth, del límite no de la salud. Se enferman pronto, pero ganan bien, que es como, francamente, el absurdo llevado al extremo, es decir, porque cuando uno desmonta ese tipo de construcciones, te das cuenta de la crueldad, ¿no? De la crueldad del cebo, ¿no? Ahí está el cebo. Y me parece tan brutal leerlo porque a través de este ejemplo reconocemos demasiados ejemplos de esa misma naturaleza que nos tienen muy rodeados. Perdona, Andrés, habías levantado la mano. Como que se me fue a leer, pero lo que pasa es que yo creo que es más que el capitalismo, que el sistema, el ser humano, desde el principio del tiempo es así. O sea, Lo mismo opino. métale el sistema que sea. Nosotros vivimos, tenemos la suerte, increíblemente, de estar viviendo en una época, en un espacio de tiempo donde la violencia como que se nota menos, pero el ser humano es un ser violento desde el principio de los tiempos. Los seres humanos somos depredadores viviendo en manadas. Entonces, por Dios que cuesta salirse de eso. Y esto es un reflejo. Pasaba con los españoles, pasaba entre los indios directamente, entre los nativos, o sea, hay un tema muy profundo de violencia arraigada y de yo sobrevivir y sacarle algo al resto. Entonces, independiente va más allá de lo que nos toca vivir ahora. Eso es lo que creo yo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso exactamente igual y aquí es lo que también una reflexión a la que arribo siempre es que de qué civilización estamos hablando, que también es una mentira, ¿no? Yo creo que estamos en la barbarie, siempre lo hemos estado, y con atisbos porque también los seres humanos tenemos potencialidades, tenemos, digamos, pero por alguna razón, yo creo que la religión tiene mucho que ver también con eso, que en vez de conciliar estas dos fuerzas, o tres, no sé cuánto, estas tensiones, nos obliga, digamos, a ir por el bien porque sí. O sea, yo siento que no hemos sido educados para Se apagó el micrófono, Ruth.
Ruth, se apagó tu micrófono, Ruth. No, esto de la caridad como un mandamiento, que tenemos que ser buenitos, cuando no lo somos. Es- Pablo, Uf, no sé, han sido muchos comentarios. Yo no sé si estoy de acuerdo en esta mirada de que es algo inherente del ser humano, pero bueno, creo que es un debate más amplio. Ya quizá enfocándome al libro, bueno, me gustó obviamente Los Últimos Americanos es un paseo en el recreo, en un recreo escolar, Pues, respecto a ¿no? En términos de realidades ¿cuál? duras y crudas, eh, o sea, tomando en cuenta que es también una realidad muy real, ¿no? Y yo creo que no solamente tiene que ver con Bolivia o con Sudamérica, sino con el sur global, ¿no? Yo creo que hay también un cruce eh, eh, colonial muy profundo, ¿no? De las estructuras coloniales, cómo operan en esa profundidad y cómo operan en una actualidad que se sigue reproduciendo constante y continuamente. A mí me gusta, o sea, y creo que algo de lo que valoré mucho a lo largo del libro es que el autor eh, se salva o se sale de la tentación de convertirse en protagonista, ¿no? Y eso, la verdad es que se valora mucho también cuando es una mirada de afuera. Yo he visto muchos reportajes de gente, incluso de españoles, que han ido a las minas de Bolivia a experimentar lo que es bajar a las minas y demás, porque además ya se ha convertido también en una industria, pues ahí semiturística, ¿no? De ir a experimentar y las condiciones en las que trabajan los mineros bolivianos, y que obviamente pues todo lo hacen eh, alrededor de su experiencia, cuánto sufrí de ver y de vivir la experiencia de estos pobrecitos mineros y estos pobrecitos bolivianos, y creo que el autor en este caso se transita bien, ¿no? No convertirse en el objeto de esta historia a través de sus intercambios, de cómo le da la voz a los diferentes personajes, y de una investigación que es muy, muy, muy profunda, ¿no? Que no solamente eh, cuenta la historia de Alicia y su familia, sino cuenta la historia de un país y cuenta la historia de un continente y cuenta la historia de un sistema, ¿no? Porque se va de pronto a las estructuras de especulación de Wall Street y regresa a los mecanismos eh, de opresión de políticos en Bolivia, y vuelve a ir al comercio internacional y regresa a los mecanismos de dictaduras, pero también de corrupción y de poder político con el poder económico. Entonces, ese tránsito continuo de ida y vuelta entre una historia de una familia y la historia de un país, que es la historia de una región, que es la historia de un sistema y que es la historia del mundo, me pareció realmente fantástico. Y ahí, en términos de Hugo, sin duda coincido en lo trascendental, ¿no? O sea, yo creo que es difícil leer este libro, o trascendente, y es difícil leer este libro y no encontrar a través de esta historia una manera de entender el mundo que está ahí, ¿no? Y que si uno no lo quiere entender es porque quiere estar con los ojos tapados, ¿no? Y más allá del comentario de Eugenia y de Edith, que también entiendo su postura de que no es algo nuevo, no es algo novedoso que sea la primera vez que se enfrentan a ellos, sino que obviamente seguirlo viendo de nuevas maneras, pues lo sigue haciendo duro y devastador, y que a veces sin duda se necesita un cariñito para el alma, o de encontrar otras referencias, pero sin duda yo creo que este es un libro que tendría que ser obligatorio para entender el mundo y su sistema
de una manera muy franca y hostil, como es la realidad, y agradezco mucho, sí, que haya llegado a mí, la verdad. Así que esos serían como algunos comentarios. Agradezco mucho, Pablo. A propósito de lo que tú decías recién, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención en este libro que tú llamas ida y vuelta, es sorprendente cómo va hilando lo que ocurre en Bolivia con el FMI, el Banco Mundial, Patiño. Es decir, Patiño se me convirtió en un sujeto que me gustaría investigar por sí solo. Así, es decir, conocemos demasiado del patrón del mal Escobar y demasiado poco del patrón Patiño. Es decir, y Patiño me recordó un día en que investigué hace una tonelada de años, cuando trabajaba en la revista APSI, a un dictador boliviano. Estoy hablando de antes de la Guerra del Pacífico y durante, en ese periodo, llamado Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo era una figura absolutamente delirante. La caricatura, después de Una la cual, caricatura, me parejo. sí, una caricatura de la cual después se nutrieron dictadores como por ejemplo Trujillo, ¿no? Que convirtió a Vargas Llosa en el novelista, en el protagonista de su novela La fiesta del chivo. No sé si alguno de ustedes pasó por ese libro, pero claro, Trujillo era moderado al lado de Melgarejo. Es decir, con eso le voy diciendo más o menos el carácter. Y Melgarejo era, una de las premisas de Melgarejo, de este boliviano, era que reía ante el incendio de un pueblo y lloraba ante el llanto de un niño. Eh, una cosa completamente desquiciada, ¿no? Es decir, me pareció que Ander en este libro, por ejemplo, me iluminó a mí como lector eh, respecto del Che Guevara de un modo como nunca lo había leído. Y esa cuestión me llamó muchísimo la atención, a mí como lector. Yo que alguna vez también tuve que investigarlo, leerlo, que hemos visto películas edulcoradas, digamos, ¿no es cierto?, sobre la figura del Che viajando por América Latina, y que la verdad es que están en realidad hechas a la medida de Hollywood, por decirlo de alguna forma. Diarios de motocicleta, por ejemplo, una película que hoy día es, después de haber leído este libro, es decir, es imposible verla nuevamente, digamos, si es que alguna vez uno se cruza con ella, pero lo que me pareció apasionante de cómo Ander, con distancia, pone al Che desde otro lugar, ya no en el centro, ya no enfocándolo con las luces para convertirlo en este protagonista que en el fondo se sale, se desprende, se margina de la revolución cubana, va al Congo y después termina en Bolivia, porque en realidad él estaba en un proyecto más verdadero, por decirlo así, ¿no es cierto?, entre comillas. Me pareció notable cómo se enfría esa figura eh, a través del relato descarnado de cómo Terán, y ojo, aquí voy a hacer otra relación, después ustedes me dirán que estoy loco, pero no importa, cómo aparece en Chile hace poco el libro de Philip Sands para vincular a Pinochet con Rauf, y cómo acá, ¿no es cierto?, aparece otro, ¿no es cierto?, importante jerarca nazi, ¿no es cierto?, metido en el corazón de la política boliviana y, entre otras cosas, participando activamente en la captura y asesinato del Che Guevara. Y me pareció Sí. notable ese cruce y la manera como nos lo cuenta Ander. Capítulo breve, yo creo que lo del Che no dura más de 4 páginas, 4 páginas. Claro. ¿no es cierto?, en el Hasta ahí libro. llegué. Mira, y ahí aparece Terán, ¿no es cierto? Terán, de quien yo había leído de Terán mucho, pero
me encantó. Lo que quiero decir es que me gustó tanto el modo como lo sitúa, porque de esa misma forma va incorporando, por ejemplo, esto de la banca, ¿no? Es decir, y cómo vamos organizando un modelo, una manera. Entonces, yo ahí es donde digo que, claro, es cierto, esto es universal, aquí hay una cuestión de género, pero ok, pero si fuera entonces así siempre, es decir, si siempre en el fondo como que nos tranquilizáramos a nosotros mismos, diciendo, bueno, pero es que así es el alma humana, somos un embutido de ángel y demonio. Está bien, eso es verdad, eso es como un diagnóstico, pero busquémosle ahora la particularidad nuestra de cada día a esta condición. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, eso es algo que a mí me gustó de este libro. Y Una coincido, sí, consulta. sí, sí, dale, dale. ¿Qué les pareció al inicio del libro cuando él habla del tratado de Chile con Bolivia, del acceso al mar, de cómo lo explica? Bueno, a mí no, eso no me hace ninguna mella. No me considero precisamente muy patriota para encarar un tema como este. La verdad es que eh, no solo no me molestó, sino que al contrario, agradecí toda la manera como aparece Chile referido. Y de hecho me conectó con un tema que acá en Chile es muy poco documentado, muy poco reconocido, muy poco contado, que tiene que ver, Melgarejo de hecho fue parte de eso, Melgarejo, a lo mejor Andrés, que debe saber mucho de historia, porque lo tiene en su radar, sabe que Melgarejo fue uno de los grandes responsables de haberle regalado a empresarios mineros chilenos una cantidad de cerros, digamos, de minas y de vetas para que se enriquecieran, digamos, y sacaran de Bolivia todos esos minerales y los trajeran a Chile y después, no sé si se acuerdan de esa parte en donde se va contando el recorrido de los minerales, ¿no es cierto?, Sí. desde Bolivia hasta el puerto, porque justamente el drama de no tener salida al mar, no tener puerto, ¿no es cierto?, es tener que recurrir a otros países. Bueno, ese fue un vaciado, donde, entre otras cosas, un montón de familias muy conspicuas chilenas, una de ellas, la Edwards, la de Edwards, se enriquecieron, pero brutalmente con esos minerales bolivianos. Es decir, buena parte del enriquecimiento de la familia Edwards viene de allá, exactamente de esto que Ander, sin querer queriendo, Mención. nos lo cuenta de un modo muy claro, es muy nítido. Perdona, iba a decir algo a que Andrés se nos escondió. No, sí, que estoy manejando, entonces No, dale, estoy. dale, dale, dale. No, que es la eterna historia de las élites, o sea, la élite boliviana y la élite chilena juntos nunca serán vencidos, como diría Parra. Eh, pero es así, o sea, el despojo de Melgarejo y compañía cruzó fronteras y movió fronteras. Sí es, exacto, cruzó y movió, exactamente, tal cual. Eh, no sé, bueno, en el relato, Hugo, la figura del tío, ¿no? Del tío, el patrón de la mina, es brutal. Es decir, Tremendo. al principio graciosa, pero graciosa siempre con incomodidad y al final de una brutalidad porque termina encarnando, ¿no?, buena parte de esa violencia brutal que en este caso incluso padece nuestra protagonista. Yo creo que hay un momento allí, hacia el final del relato, en donde todas las sospechas, toda esa fuga, todos los cuidados, la dinamita que había que tener, digamos, ¿no es cierto?, ni siquiera fue suficiente para impedir, en este caso, que a las dos hijas de Doña Rosa las violaran de un modo. Entonces, hay un momento en que, es decir, tanto va el cántaro al agua, ¿no es cierto?, que termina rompiendo. Es decir, nosotros asistimos a una secuencia
que luego nos deja completamente como desarmados. Sin embargo, nos arma, creo yo, a la larga, al final, terminado el libro, y aquí me conecto con algo que tiene que ver con la experiencia más íntima de alguien que lee, ¿no? Alguien que, si esta historia y estos corazones, por algún rincón, por algún intersticio te tocan, bueno, entonces, bienvenida la lectura de ellos, a pesar de todo lo que tuviste que pasar. Porque entonces, si no, hagámosla más fácil. Como decía, hagamos así nomás y seguimos. Pero eso me pareció potente, es decir, me pareció... eh, El tío, el tío viene a ser en realidad una, una imagen religiosa, ¿no? Es así el es. demonio. Claro, es lo que sujeta lo, lo que sujeta en realidad lo que no se aguanta, ¿no? Napoleón decía que, que lo importante de las religiones era que hacía que los pobres no mataran a los ricos, ¿no? Y esto es un poco igual. El tío está ahí para que una realidad tan terrible como la que se vive allá no se cambie. Fíjate que eh, hace 60 años, esta es una historia muy poco conocida en Chile, y de hecho yo me enteré de ella hace un año, y quedé así pasmado. Dije, he pasado 250 veces en la carretera por el sector de la Cuesta del Melón, ¿no es cierto? Está el túnel del Melón, estamos hablando de 130 kilómetros de Santiago hacia el norte. Justo antes del túnel del Melón, que antes no existía, y una época en que para ir no sé, pues a la Ligua, a Los Molles, a Pichidangui, a Los Vilos, y ni hablar después de hacer la Serena, había que atravesar la Cuesta del Melón. Bueno, justo antes de la Cuesta del Melón, había una mina de cobre, eh, y que para el terremoto del año 65, y había un asentamiento minero allí junto al río El Cobre. Por eso, si uno pasa por la carretera, se da cuenta que hay una pasarela y un puente llamado El Cobre, y había ahí una tumba en una zona, un campamento minero, eh, eh, que para el terremoto del 65 se rompió ahí una de estas diques de relave, ¿no es cierto? Eso. Y ese asentamiento minero donde vivían, si no me equivoco, 2.000 personas, fue completamente inundado. Es decir, ese asentamiento quedó bajo eh, el relave minero, y ahí murieron muchísimas personas, muchísimas. Hay una investigación que se está haciendo en Chile y se está trabajando en un documental en este minuto, a 60 años de esa tragedia, para darle visibilidad a una historia que por supuesto fue silenciada. Ustedes dirán, ¿por qué, en circunstancias de que eso fue una tragedia motivada o activada, ¿no es cierto?, gatillada por un fenómeno natural, ¿no es cierto?, como es un terremoto en un país? Sin embargo, ese terremoto en algún sentido no tendría por qué haber terminado en una tragedia de esa envergadura si ese asentamiento no hubiera estado emplazado en el sitio donde estaba, con todos los riesgos que eso implicaba, y además eh, porque efectivamente no hubo ningún resguardo, precaución. Todo esto que el libro Potosí narra con detalle y majadería en algún sentido, es algo que aquí ocurre en demasiadas zonas hasta el día de hoy, y eso que hemos llamado zonas de sacrificio, un término que nos encanta repetir, ¿no es cierto?
y que está allí a vista y paciencia de todos nosotros, y depende de nosotros si lo queremos mirar o no. Lo que quiero nuevamente decir y expresar con esto es que la lectura de una historia que transcurre en Bolivia me remite, me transporta, me moviliza hacia nuestro propio territorio de un modo muy vivo. Y es ya decisión de uno, ¿no es cierto?, cuánto queremos conectar a partir de allí. Una cosa que me llamó mucho la atención también de este libro, nombraba el FMI, también lo voy a decir al revés, es decir, es la desazón que me provoca como lector advertir que el cooperativismo que se plantea como alternativa, ¿no?, al modelo convencional, capitalista, salvaje, termina siendo el detonante de una de la muestra de la peor cara, digamos, ¿no es cierto?, de nosotros, justamente por esa condición de precariedad prolongada que en un momento pareciera ofrecerme la oportunidad de salir de allí. Y cómo muestro la peor versión y estoy disponible para comportarme como el más canalla de los canallas y reproducir lo mismo con que me han venido a mí, eh, como se han venido relacionando conmigo, yo devuelvo con esa misma moneda. Eso también me deja pensando, ¿no?, de cómo fracasan una y otra vez, pero no deja de también advertirme que no porque fracasen rotundamente, no dejan de tener sentido, la posibilidad de salir, ¿no?, de ese atolladero. Eso me pareció también muy atractivo en Potosí, capaz de mostrarse en muchas dimensiones, eh, siempre coca, cigarro y quemapecho, digamos, convertido en múltiples ejemplos, uno y otro, página a página. Eh, Eso, Andrés, te interrumpí en algo, me parece. ¿Dónde está Andrés? Se me perdió. El auto lo abdujo. Mm. Hugo, Dime. eh, cuéntales a nuestros amigos qué es Libros del Co, este sello de Emilio, Sí, yo por Emilio, y cuéntales también en ese lugar donde estás, eh, qué otras cosas habitan tus galerías allí en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, mm, eh, y cómo fue que una mañana, a la hora del desayuno, o a partir de la mañana, estuvimos horas recorriendo todos los escaparates de tus bodegas, buscando libros, títulos y sellos que pudieran ser parte de una lectura compartida. mm. Bueno, primero, Libros del Cao es una apuesta editorial por parte de Emilio y un socio que, bueno, parece que no acaban de encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Como, yo qué sé, eran... Emilio estudió historia conmigo, después acabó de estudiar historia en Berlín, hizo el magíster de periodismo del país, estuvo trabajando mucho tiempo como periodista ad honorem, esta cuestión tan terrible de hacer prácticas y engordar el currículum, pero no te pago ni el autobús, ¿no?, ni la micro. Y estuvo trabajando bastante tiempo así, hasta que sus padres le dijeron, bueno, Emilio, ya está bien. Eh, entonces, pues se sacó una posición, algo que en España es deseado por la mitad de la población, porque es un trabajo seguro, ¿no? Y además poco esforzado generalmente, y al poco de haberse sacado la exposición, le ofrecieron el trabajo que yo más he envidiado en la vida y que desea todo el mundo, que es trabajar para
una revista del grupo Condé Nast que se llama Viajar. Estuvo muchos años trabajando para Viajar. Sus años se componían en 4 ciclos de 3 meses cada uno, un mes en el que tenía que documentarse sobre un destino, otro mes en el que viajaba y otro mes en el que escribía, que pagaban, me parece. Y bueno, finalmente su chica le dijo que todo eso le parecía muy bien, pero que, que ella se quedaba demasiado a menudo sola. Dejó la revista, estuvo trabajando un tiempo de periodista freelance y él cuenta que con su socio Alberto fueron una vez a una charla que daba Herralde, el editor de Anagrama, y que Herralde dijo que era imposible en España que una editorial se mantuviera solo de publicar libros de crónica periodística, libros que no fueran de fantasía. Y ellos salieron de la charla y dijeron, ¿quién se creerá el Herralde este que es? Le vamos a demostrar que no tienen ni idea. Y bueno, montaron la editorial y la verdad que les va bien, ¿no? Les va bien. Ellos, la descripción de Emilio de sus libros es que son libros que cuentan historias reales utilizando herramientas de ficción, ¿no? De tal manera que, en cierta manera, esas historias reales se lean casi como una novela. Eh, que creo que en cierta manera es un poco lo que consigue Ander también en Potosí. Pues nada, llevan ya como 12, 15 años con este proyecto que empezó chiquitito, ahora tienen incluso una productora de documentales. Bueno, les ha ido muy bien, de lo cual yo me alegro mucho, porque eso, Emilio es muy amigo desde que éramos chiquititos. Y, y, y nada, y aquí pues eh, Libros del Revés, que es mi empresa, es una empresa chiquitita, muy chiquitita, familiar, y traemos unas 15 editoriales españolas a Chile que distribuimos a través de librerías, que creo que es como hay que hacer las cosas. Eh, eh, y bueno, aquí estamos partiéndonos el lomo, por quitar un poco el romanticismo a lo de trabajar con los libros, ¿no? Partiéndonos el lomo, descargando camiones de 6.000 kilos de libros que llegan y que hay que meter en estanterías como las que tengo detrás, que después hay que sacar de las estanterías para llevarlo a las librerías, y nos seguimos partiendo el lomo. Y eso, básicamente eso. Estuvimos varias horas con Pancho mirando libros y eso. eh, eh, en el momento en el que haya que meter algún, en el que haya que ofrecer algún otro libro, procuraré que sea algo más amable. Procuraremos, ¿verdad, Pancho? Que sea algo más amable. Eh, y, y nada, no sé, a eso Bueno, nos dedicamos. acuérdate que viene luego una sorpresa también del libro del Co, de Gustavo, Sí, pero en sí, 2 o 3 meses más, y es distinto. sí, nada que ver, ¿eh? Ah, Mucho, 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 o sea, bastante más amable. No, nada que ver, nada que ver. También un libro bien atractivo, bien sí, atractivo. claro. Mm. Eh, Y Cec- no, y eso. Cecilia, querías decir algo, llegaste tarde, pero no importa, ahí está el micrófono, tienes que abrirlo. Eh, Eso, si Sí, puedes abrir, ahí está, dale. estaba, estaba con un problema familiar. Eh, que tenía pendiente, Pancho, hacerte un comentario sobre el criterio de selección, que no lo conozco, el criterio que tiene para ponernos libritos en las cajas. Y en mi caso, me ha sorprendido positivamente algunas de tus selecciones, opciones como la que comenzamos hace unas sesiones atrás de Los Últimos Americanos,
y ahora Potosí. Considero que en estas dos lecturas me ha impresionado, o sea, porque eh, hablamos la vez pasada de la crudeza, etcétera, de estos submundos. ¿Ah? Y lo que quería decir es compartir es que si no son puestos así en ficción, en forma literaria, estos submundos no existirían. No existirían en la conciencia pública, colectiva, porque la denuncia clásica de situaciones de abuso, de dificultad social, etcétera, no tienen el mismo efecto. En este último libro, que me parece que está en esa línea, me causó un impacto grande, por ejemplo, la descripción que hace, porque es bien diverso los estilos que usa, es entre ensayo y testimonio, etcétera, para dar cuenta del sincretismo que hay en América del Sur. Describe ese cuadro, un cuadro en la Casa de Moneda cuando esta niña va a visitar. Entonces describe cómo en las imágenes se produce ese sincretismo entre lo cristiano y lo incaico, etcétera, de una manera bastante gráfica, pero socialmente impactante, que resume muchos años de historia, cientos de años de historia, de una manera bastante magistral esa descripción. Entonces yo quería resaltar solamente que esto tiene un valor sociológico y antropológico enorme, estas lecturas. A mí me parecen muy, muy valiosas desde ese punto de vista y yo no las habría conocido si es que tú no haces esta lección que yo creo que era osada. Por- por- Eso es lo que quería compartir. Te agradezco mucho que lo ponderes de esa forma y que la osadía no sea castigada. En este caso, yo no sé si para mí es osado, porque me siento muy, muy cerca de esa propuesta, más allá de que yo jamás podría escribir Potosí, eh, porque no tendría el temple que tiene Zaguirre para ir una y otra vez a encontrarse con un territorio que no solo es hostil físicamente, sino que él tiene que además armarse a eso decía, temple, ¿no? Para sostenerse allí y no desmoronarse junto con sus personajes. Claro. Eso me pareció extraordinario como gesto. Fíjate que alguna vez, hace ya una friolera de años, en la primera edición ya del Empampado del 2001, el Empampado Riquelme, hay una mención, hago una mención a un texto y a una cultura minera, a propósito de de la época del salitre, de la salitrera en el norte, en Chile, eh, y que de pronto la recordé hace 2 o 3 días mientras releía Potosí, y quería recordarla a propósito del humor, ¿no? El humor negro del Pampino, que es un recuerdo de Andrés Sabela, una cita de Andrés Sabela, en Norte Grande, ¿no? Y quería recordarla porque para hacer el vínculo, cómo de repente se van conectando historias mineras. eh, eh, Dice así: siempre en Norte Grande, Sabela refiere un viaje en tren y una conversación inolvidable junto a un ingeniero norteamericano, Mr. Bart. Decía Mr. Bart que el pueblo chileno le parecía un pueblo admirable y que en la salitrera María Elena tenían unos obreros chilenos magníficos, de una, comillas, riqueza mental formidable, cierre comillas, capaces de armar a pura intuición máquinas que venían de fuera, comillas, y no errar en la justeza de un tornillo, cierre comillas. Lo que preocupaba a Mr. Bart
Lo que no lograba entender el ingeniero era el desprecio de estos chilenos por la muerte, cómo la pampa los hacía cubrirse con una capa de hielo para hacerle frente a la vida. Y contaba una historia. Y aquí entonces cita Sabela una historia narrada por Mr. Bart. En una ocasión había un obrero muy mal querido en la oficina. Lo llamaban el borrado. Trabajando en las chancadoras, cayó un día dentro de ellas y naturalmente no quedó del pobre hombre nada, nada. Estas maquinarias muelen el caliche y en el largo proceso de este trabajo hierven los caldos a temperaturas fantásticas, 300, 350 grados. Cuando supe del accidente, recuerda Park, ordené parar las máquinas y me di a recorrerlas, aun cuando sabía lo imposible de hallarlo. Era esta pausa un homenaje a la especie. Los obreros me seguían sin darle importancia al asunto. Alguien me aconsejó no buscar más. Yo conocía que a lo largo de tanta pieza había un hombre muerto. ¿Dónde estaba? No era fácil decirlo. Las chancadoras seguramente lo habían reducido a una simple aleación, fundiendo la carne humana con el caliche. Ni las suelas de los zapatos pudimos encontrar, por supuesto. Decepcionado, Mr. Bart ya venía de vuelta cuando un compañero del borrado me zambulló en una feroz realidad con este comentario. ¿Se da cuenta, mister, el viajecito a Estados Unidos que se va a pegar el huevón? Brutal la cita, humor negro, pampino, el borrado, pero y para hablar del humor macabro de la pampa, simbolismo trágico narrado por Andrés Sabela. Yo tampoco, querida Cecilia, hubiera dado con Potosí si no hubiera estado toda una mañana con Hugo Cueto paripeteando ahí en esa magnífica casa, en un pasaje precioso que ya yo diría debe ser el único en la comuna, Hugo. Un cité El ahí, único pasaje, el creo que hay único. otro, creo que hay otro. Bueno, pero yo que yo conozca el único. Este es bonito. Y que de afuera, eh, uno ni se sospecha ni se imagina lo que puede haber allí adentro. Son tan precavidos estos vecinos que no tienen timbre afuera y por lo tanto hay que llamar por teléfono, hacer señales especiales para que le puedan ir a abrir la puerta. Pero no, lo digo medio en broma, pero a propósito del encuentro con estos títulos, yo diría que un ejercicio que muchos de ustedes también llevan a cabo porque son amigos de la lectura y amigos de los libros y amigos de las bibliotecas y las librerías y por lo tanto recorren serendípicamente los mesones y las estanterías. Es la gracia es ir al encuentro inesperado, pero con una búsqueda intencionada, ¿no? De aquellas historias y de aquellas amigas y amigos lectores que te vayan refiriendo, ¿no? Eh, Historias que probablemente, si no fuera así, nunca llegarían a nuestras manos. Entonces yo lo que hice, Cecilia, fue ser el portador o llevar el testimonio hacia ustedes, pero ese testimonio me lo pasó Hugo. Y a su vez a Hugo se lo pasó antes seguramente Emilio, y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata esto, ¿no? Entre otras cosas. Se trata de ir poniendo en común lecturas que no sean las más esperables en algún sentido, pero que nos vayan completando, mejorando, simplemente ampliando el universo lector nuestro de cada día. De eso se trata y a veces aceptaremos más o menos dependiendo de los gustos particulares, pero también creo, y esto es ya también un intento de articular una poética, también tiendo a pensar que esos gustos se van
se van haciendo, se van modificando, se van moldeando, eh, van encontrando matices, tonos distintos cada día. Y creo que la gracia de la lectura, no anquilosarnos y no pensar de antemano que lo que queremos o necesitamos es un determinado tipo de libro, porque incluso la propia experiencia lectora nos puede llevar a descubrir que ni nos sospechábamos que una determinada lectura, un determinado tono, un mundo desconocido, se convierte de pronto en un compañero de ruta. Y eso a mí me encanta. El otro día, a propósito de la presencia de Peter Orne en el Lolita, este autor de Chai, autor de 2 libros entrañables, como Hay alguien ahí y Sigo sin saber de ti, decía en una de las respuestas, a propósito de cómo va escogiendo y seleccionando sus lecturas, y tiene mucho que ver con el apunte que acaba de hacer Cecilia, que a él le encantaba ir conciliando y combinando la relectura de aquellos libros, autores y autoras que lo han movilizado mucho, con el encuentro, el hallazgo de autores y autoras nuevos en su vida, que le mantienen viva la curiosidad por ir encontrando insospechadas lecturas. Entonces, ese encuentro, esa síntesis, ¿no? Entre lo ya leído y releído, que nunca es lo mismo, y aquello que ni se sospechaba que podía existir, a él le iba, en el fondo, como definiendo una carta de navegación, una ruta, ¿no? de lectura. Y por otro lado, hacía una observación que me parecía muy atingente, independiente de la edad que tengamos, y es que la vida es muy corta, y por lo tanto solo vamos a poder leer unas pocas cosas, digamos, de la infinitud de posibilidades, y que por lo tanto no es mala idea escoger con cuidado. Cerca de 20.000 euros, o 20.000 euros, perdón, de 20.000 libros se publican al año en España, solamente en España. Una brutalidad, una brutalidad. Sí, Sí. sí. O sea que evidentemente hay que escoger, sí. De todas maneras, también los libros muchas veces, eh, eh, el acercamiento a los libros depende mucho del estado de ánimo. O sea, a Totalmente, mí, por totalmente. ejemplo, me pasó con Si esto es un hombre, Sí, que de ahora es Primo uno de mis Levi. libros preferidos, Sí. que no sé las veces que la tuve que dejar porque el estado de ánimo no era el correcto. Una de las veces estuvo a esto de meterme en una depresión el libro, ¿no? Y gracias a Dios lo solté a tiempo. Pero eso, muchas veces tiene que ver con estados de ánimo, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. mm, Y hay que aceptarlo. A veces no tiene que ver con el libro en sí, sino con nosotros en el momento de estarlo leyendo. mm. Es así, es parte del juego lector, ¿no? No les voy a decir qué es lo que vamos a encontrar en la caja de junio. De hecho, la caja de junio creo que la terminamos de armar, si todo va bien, mañana en la tarde. Por lo tanto, mañana en la tarde-noche, si todo va bien y todo fluye, el jueves ya se empieza a repartir para los que son con reparto, y ya los que la retiran en Lolita, les vamos a mandar un correo el jueves a primera hora diciéndoles que ya, que las cajas están. La tuya, Ruth, se va a Punta Arenas, si todo va bien, el mismo jueves. Eh, pero es un libro que a mí me sorprendió muchísimo, no voy a decir más, pero de un autor que he leído antes ya, y que esta novela llega a Chile por primera vez. Es un autor que ya murió hace, no sé, 11 años, eh, pero esta novela no había estado nunca antes en Chile, y viene ahora, es una novedad de un fondo editorial, ahora en junio, y me deslumbró saber que existía, me deslumbró volver a leerla,
y volver a leer este autor. Y de ese libro, fundamentalmente, entonces, charlaremos en la sesión del martes 1 de julio, para que si quieren la puedan ir apuntando en términos de horario. Martes 1 de julio a las 7 de la tarde vamos a tener la sesión de la caja de junio, de las cajas de junio, para que lo vayan revisando. En todo caso, eso también va señalado en el tríptico que acompaña las cajas, y ahí viene el detalle de la fecha y hora del taller y tal. Eso, viene con un regalito, aparte de un libro de regalo en todas las cajas, viene con un regalito aparte de una artista chilena, que ojalá que les guste. Y eso, les agradezco tanto, tanto, Pancho, tanto. Sí, Hugo, por favor. permíteme que os lea una cosa que dije antes que os iba a leer, una Dale, columna dale, dale. yo creía que te había enviado De y las librerías, de las que librerías. habla un poco de las librerías. Vamos, Es una columna que publicó haciéndola coincidir con un día del libro. dale. Dice, el día 30 de noviembre, San Andrés, mi abuela Marichu me hacía uno de mis regalos favoritos. Vete a la librería Zubieta, elige un libro y que lo apunten en nuestra cuenta. Yo iba feliz a perderme en las estanterías y un poco inquieto por la responsabilidad de elegir. Recuerdo grandes aciertos, las minas del rey Salomón, y releí fascinado y aterrorizado no sé cuántas veces, las cosmicómicas de Italo Calvino, el desvío a Santiago de Noteboom. En 2002 abusé, me compré los 2 tomos del diccionario de la RAE, bien caros, y en el arrepentimiento posterior le dije a mi abuela que el primer tomo era el regalo por mi santo y el segundo sería el siguiente por mi cumpleaños. Me sentía aún más culpable cuando al poco tiempo la RAE colgó el diccionario gratis en Internet. Quizá fui uno de los últimos compradores de los tomos, pero gracias a eso disfruté del azar de los diccionarios de papel. Pasaba las páginas buscando una palabra, me tropezaba con 7 rarezas y acababa batiendo huevos. O eso me pasó cuando encontré la palabra torrija y descubrí que su definición era una receta. Parecía fácil. Rebanada de pan empapada en vino o leche y rebozada con huevo, frita y endulzada. Malditos académicos. Me salió una masa flácida y chorreante, porque el diccionario no dice que el pan debe de ser duro. Nunca más hice torrijas, me quedé sin abuelas, casi nadie me felicita por el santo. Pero todos los años sigo yendo a Zubieta el 30 de noviembre para regalarme un libro en memoria de Marichu. Anteayer elegí la novela Perro come perro de Edward Bunker, esto ya entre comillas, cosa mía, muy recomendable. Cuando fui a pagarla, Adolfo, el librero, que conoce mi rito y mis nostalgias, sacó de debajo del mostrador otro libro envuelto en papel de regalo. Lo abrí temblando un poco. Era El hombre sin amor, la antología de relatos de Eduard Limonov. Regalazo. Pero lo que leí con más emoción fue la frase de Adolfo, que Adolfo había escrito en el envoltorio. Lo que la abuela manda, el librero cumple. Ahí te quiero ver, Amazon. Un buen librero de barrio te hace un rato hasta de abuela. Ah, vamos, extraordinario, Hugo. Qué Gracias. maravilloso. Mándamela. Te la envío. Mándamela. La ponemos un fragmento en la pizarra. Te la envío. Mándamela. Ruth, levantaste la mano desde Puerto Natales. Sí, bueno, a propósito de la elección de libros, yo cuando me atasco en alguna lectura, ahora echo en mano a escuchar la nieve. Es decir, que ahí me encuentro pequeños relatos que, nada, pues, o sea, fantástico encuentro también esa elección, que me ayuda como, no sé, como a detenerme en otras cosas más largas, digamos, que es una selección preciosa. Sí, creo que fue parte como de la caja violeta de abril o por ahí, ¿no? Creo que sí. Y que alcanzamos a leer en una de las sesiones online algunos fragmentos. Un libro precioso de una editorial independiente chilena. De Sanela, un mexicano cuyo mérito autoral, en este caso, de haber, ¿no es cierto?, separado y seleccionado, no recuerdo si 288 fragmentos del libro de gesto extraordinario. Mónica, desde los Andes, ¿quiere despedir esta sesión?
con cámara encendida y micrófono abierto, Mónica Cifuentes, o se escondió para siempre? Se escondió para siempre. Ok. Hugo, te agradecemos infinitamente No, por nada, lo pasé genial. haber compartido con nosotros. De verdad, gracias por la amistad, gracias por los libros, gracias por los sellos que trae y gracias por tu generosa lectura de Potosí y en general de la literatura. Muchas gracias por eso, Lo Hugo. pasé genial. De hecho, yo leí Potosí, ya como os comenté al principio, por primera vez en 2017. Lo volví a leer unos 4 años más tarde, 3 años más tarde, porque hicimos una presentación con Ander aquí en Santiago y me han entrado ganas de volver a leerlo esta noche. Ah, qué Que bueno. le volveré a dar. En fin. Gracias, Hugo. Mónica, ¿le quieres decir algo, Hugo Cueto, antes de terminar? Sí, cortísimo. Agradecer en el fondo el tema. Yo no he leído Potosí. Justamente, Pancho, cuando dije abrir la página y llegué a la página del Che Guevara, y cuando tú lo que nombraste también está de lo más, en realidad se me enfrió, como tú bien dijiste, en la imagen, ¿eh? Y quedé muy impactada. O sea, es un libro que en algún minuto lo voy a leer. Igual, en el fondo, esta pausa, este regalo de lectura, ha sido muy grato, ¿eh? Así que les agradezco a todos, ¿eh? Por las Bueno, palabras y por todo lo que han dicho, ¿eh? gracias. Es un milagro que haya alguien que esté en Putaendo, haya alguien que está en Puerto Natales, haya alguien que está en Los Andes en este minuto, en Ñuñoa, no sé, Hugo en Ñuñoa. André, ¿en qué comuna estás? Estoy cerca de tu librería, pues, don Francisco. Cerca de Lolita. ¿Y tú, Eugenia, dónde estás? En La Reina. En La Reina. ¿Ves? Mira, Cecilia Providencia, ¿no? Sí. No, ¿dónde está Cecilia? Está en otro lugar, está sin micrófono, Cecilia. Tengo No te una escuchamos. consulta. Dígame, Eugenia Velasco. ¿Ustedes se juntan periódicamente? Esto de los libros, ¿son todos como que siempre los mismos, van cambiando? Sorprendentemente empiezan a repetirse de un modo. Hoy día somos menos que la última vez, si no me equivoco, pero repetido podría decirte que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son compañeros de camino. Sí, son los más entusiastas comentadores de libros de las cajas. Alguna vez fuimos como 13, 14, 15, creo que ese es nuestro récord, pero la cantidad no es lo que importa. No, Lo que lógico. importa Oye, dígame. nada, quisiera agradecer, voy a agradecerle a mi hija el regalo. Me llegó este regalo también Sí, que pues, venía en la extraordinario. caja. Sí. Me abrió la curiosidad, no lo conozco, así que lo voy a seguir. Y este otro, la imaginación del padre que está Sí, pensando. Así que confiábamos, gracias. sí, confiábamos que Lucho López se pudiera también sumar, pero por alguna razón no se conectó, me había dicho que sí, pero no pudo seguramente, para que hubiéramos comentado la imaginación del padre. Pero nada, gracias a ti, Gracias. Eugenia. Gracias a ti, Muchas Eugenia, por gracias. sumarte. Nada. Ya, Y encantada. nada, ojalá nos encontremos en la próxima sesión para comentar junio, la caja de junio. Y entre medio, nada, que la vida les sea lo más leve posible y al mismo tiempo lo más grata posible. Que las dosis de dolor que siempre acompañan el recorrido sean pocas. Ah, y las otras sean mayores. Eso, de verdad, encantado de haber compartido a partir de un libro que tú nos presentaste, Hugo Cueto. Espera, voy a ir a leer Gracias. Subterra ahora. El chiflón del diablo. Claro, una cosa así. Ya, que estén muy bien. Chao. Chao, Yo nos soy vemos. Chao, Chao, buenas chao. noches. Chao, nos vemos. Chao, Gracias. Mariana. Chao, Mariana Gracias, Toledo. chao.